Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos». Le replicaron sus discípulos: «¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos?». Él les preguntó: «¿Cuántos panes tenéis?». Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo y, tomando los 7 panes, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces, y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4.000 y los despidió. Y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aunque el Evangelio de hoy es extraordinario, es la Virgen de Lourdes y quiero hablar de la Virgen de Lourdes. Solo una palabra sobre el Evangelio de hoy. Hay algunos que sostienen que esto fue un símbolo. Es decir, que el Señor no hizo multiplicación de panes y los peces, sino que es un símbolo de la solidaridad. Tú tienes algo, yo tengo algo, lo ponemos en común y tenemos para todos. No cabe duda de que todo milagro es un símbolo, pero todo milagro es un hecho histórico. Jesús realmente multiplicó los panes y los peces. Si no, por mucha solidaridad que hubiera habido, no hubieran podido comer 4.000 personas, eso contando solo los hombres. Vamos a hablar de la Virgen de Lourdes. Cuando uno menciona a Lourdes, yo creo que en general habrá pocos católicos que no identifiquen Lourdes con la salud de los enfermos, con las curaciones milagrosas. Yo he sido testigo de una curación milagrosa de una persona que se curó de forma extraordinaria y milagrosa y después fue certificado como tal. Bueno, Lourdes, milagros de curación de los enfermos. Pero lo que seguramente pocos, no tantos como esto, pocos saben, es que hay primero la autodefinición de la Virgen de sí misma como la Inmaculada. Hacía pocos años que se había proclamado el dogma de la Inmaculada y desde luego aquella niña, Santa Bernadette, no tenía forma de haberse enterado. Era muy difícil porque era una aldea remota en el Pirineo francés. Pero está ligado de una forma extraordinaria a la virtud principal de la Santísima Virgen, la humildad. San Luis María Guiñón de Montfort decía que Dios se fijó en María por su pureza, pero se encarnó en ella por su humildad. Porque antes de que surgiera el agua de la fuente milagrosa, la Virgen le dice a la niña, a Santa Bernadette, le dice, allí, en el suelo de la cueva, ahora está todo muy bien arregladito, con cemento, el río bien encauzado, entonces no era así. Y el río en sus crecidas incluso ahora desborda los cauces y llega hasta la gruta. Entonces, desde luego no era así. Allí, en esa orilla del río, era cuando donde los pastorcitos llevaban a las ovejas, y eso había hecho Santa Bernadette. La Virgen le dice, ahí en el suelo, en la base de la gruta, ahí ponte a escarbar, escarba. Come hierba, le dice. Come hierba, pero ¿cómo voy a ponerme a comer hierba si no soy una oveja? Ponte a escarbar, come hierba. Era un acto de humillación, era una prueba. Esa humillación no era un acto de humildad, era un acto de humillación que la Virgen le pedía a la niña para probarla. Santa Bernadette obedece,
hace lo que la Virgen le pide, continúa escarbando y empieza a salir el agua. Lo aclara, se lava la cara, bebe el agua. Allí no había ninguna fuente. Es evidente que había un manantial que pasaba subterráneo porque estaba cerca del río y porque estaba en una gruta debajo de una roca y a las faldas de la colina. Pero no se veía, no había nada, nadie sabía que estaba eso allí. La niña era del pueblo, no es que la niña escarba en un sitio que todo el mundo sabe que hay una fuente que brota, un manantial. Hace un acto de obediencia y un acto de humildad, y de ahí surge el agua milagrosa que con fe cura a los enfermos y cura desde luego a muchísimos más que aquellos que han sido beneficiados por el milagro certificado por el equipo de doctores que son muy exigentes para certificar un milagro. ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es la enseñanza? Si nos fijamos en el mensaje ligado a la Virgen María, la nueva Eva, como la llamaban los padres de la Iglesia, está ligado estrechamente a aquel pecado original cometido por la primera Eva. Aquel pecado original fue la desobediencia a Dios, que había dicho del árbol, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comáis. ¿Pero por qué comieron de ese árbol? Porque la serpiente, el demonio, les tentó y les dijo, seréis dioses, sabréis decidir por vosotros mismos qué es bueno y qué es malo, y no tenéis que estar obedeciendo a lo que Dios os dice. Esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer. El primer pecado fue un pecado de soberbia. El primer pecado fue un pecado de relativismo. Yo decido por mí mismo qué es bueno y qué es malo. Así ha ocurrido siempre. Decido por mí mismo el sexo, el género, en función de mis apetencias y no de mi cuerpo. Decido por mí mismo si las relaciones antes del matrimonio son buenas o son malas. Decido por mí mismo lo que sea. La humildad es aceptar la enseñanza de Dios. Eso fue lo que rechazaron Adán y Eva. Eso supuso la expulsión del paraíso. La nueva Eva, la Virgen María, va a comenzar su vida pública, cuando aparece el ángel Gabriel ante ella para anunciarle la encarnación del Señor, va a comenzar su vida con un acto de humildad, una profesión de humildad. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella es la humilde, es la inmaculada, la purísima, la humilde, y por eso se convierte en Madre de Dios y en Madre nuestra. La enseñanza es que solamente la humildad nos hace estar en el camino correcto, en el camino de Dios y en el camino de la Virgen. Solo la humildad. Pero ¿cuándo se pone a prueba la humildad? Pues cuando no entiendes. La humildad se pone a prueba en la humillación. ¿Cuándo se pone a prueba la humildad? Cuando no entiendes los planes de Dios. Los planes de Dios sobre tu salud. ¿Por qué estoy enfermo? Los planes de Dios sobre la salud de una persona a la que quieres, o sobre el trabajo, o sobre la situación de la patria, o sobre la situación de la iglesia. No entiendo. El hombre necesita entender. Entender es el suelo firme que necesitamos para tener un mínimo de seguridad y de certezas. Y ese suelo a veces tiembla, desaparece, y tenemos que andar sobre el agua. Entonces viene la humildad. Señor, no entiendo, pero creo. No entiendo, pero acepto. No entiendo, pero me fío. Me mandas que coma hierba y yo te podría decir, no soy una oveja. Y sin embargo, Señor, como la hierba. Me mandas que beba el agua que está surgiendo en medio del barro y yo, Señor, bebo el agua que está surgiendo en medio del barro porque me fío de ti. Me mandas que ande sobre el agua de la incertidumbre, del miedo, de la inseguridad, de no saber por qué pasan las cosas, de no saber por qué la iglesia está como está, de no saber por qué mi país, por qué el mundo. Señor, yo confío en ti. Esto es humildad.
Esto es lo que hace la Virgen. Y esta es la salud de los enfermos. En Lourdes te curas, muchos desde luego, te curas. Pequeños, grandes males, en Lourdes muchos se curan. Pero la verdadera curación, la verdadera enseñanza de Lourdes es la del alma, la curación del alma. Te puedes curar del alma yendo allí, recordando la escena de Santa Bernadette y diciéndole al Señor, diciéndole a la Virgen, yo confío, yo me fío de ti. Yo no entiendo, pero ¿quién soy yo para pedir explicaciones? Dios es Dios. No entiendo. Estoy sufriendo porque no entiendo. No solo estoy sufriendo por lo que pasa, sino que estoy sufriendo porque no entiendo por qué pasa lo que pasa. Estoy sufriendo porque no entiendo el silencio de Dios. Estoy sufriendo porque no entiendo por qué Dios permite esto. Señor, este sufrimiento de no entender, que es incluso peor que el propio sufrimiento inicial en sí, este sufrimiento de no entender es la forma en que yo tengo para decirte que te quiero y que me fío de ti. No entiendo y me fío de ti. No entiendo, Señor, y yo sigo confiando en ti, como hizo María. Que así sea.